Hola, ¿cómo estás? Es una bendición que podamos compartir juntos este momento, que puedas disfrutar de todo lo que preparamos, que viene todo del corazón de Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos guiados por lo que Él tiene para cada momento y este es uno en el cual compartimos. Así que si lo estás viendo en el preciso momento que se estrena o en una grabación o en las redes sociales o en el momento que lo veas, que pueda ser realmente bendecido. Como siempre, en casa, donde estés, que puedas disfrutar y queremos comenzar con una oración y hablar con nuestro Padre Dios y pedirle que podamos en el lugar que estés disfrutar de todo este tiempo que es un gran desafío. Así que te animo a que ores a Dios también con nosotros y puedas decirle, Padre, ayúdame, guíanos, quiero vivir tiempos relevantes a pesar de situaciones no buscadas. Sabemos que la voluntad de Dios se cumple, así que te invito a que oremos y como en el lugar que estés, de la manera que quieras, habla con Dios y vamos a pedirle por grandes cosas. Amén. Padre, gracias porque podemos estar juntos. Nos ponemos en tus manos en esta reunión que vamos a disfrutar, que la palabra que está preparada para este momento, las canciones, todo sea, Señor, para bendecir nuestras vidas, nuestras familias y nuestros hogares. Señor, pon tu mano las personas que están mirando en la situación que estén, en el lugar que estén, que este momento, que en esta reunión reciban grandes cosas en sus corazones, en sus mentes, en sus cuerpos y puedan tener sanidad física y espiritual y que hoy sea un día bendecido, sea el día que estén mirando, que puedan tener grandes bendiciones en sus vidas y en sus familias. Ponemos todo en tus manos y gracias, Padre, porque podemos disfrutar de una reunión más en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Somos Casa Bíblica Argentina y nos llamamos Casa Bíblica Argentina porque siempre hemos querido que en las casas la palabra de Dios en este país y en el país que sea puede ser el lugar de transformación, siendo iglesia en el lugar que estés. Dios te bendiga, bienvenidos, que disfrutes esta reunión.
Amén. Buen día a los hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. On va prier, on va mettre ces moments entre les mains du Seigneur. Vamos a orar y vamos a poner estos momentos en las manos del Señor. Amén. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons Père, nous te rendons te grâce. bendecimos Padre y te damos Nous gracias. disons merci Père pour ta fidélité. Gracias por tu fidelidad. Merci Père pour ton amour Seigneur envers nous. Gracias por tu amor hacia nosotros. Père, merci pour ce privilège Seigneur que tu nous donnes ce matin. Gracias Padre por el privilegio que nos das esta mañana. D'être ensemble avec nos frères. De estar juntos con nuestros hermanos. Seigneur, nous te prions Père Céleste de bénir ces moments. Te pedimos Padre de bendecir este momento. De nous guider par ton Esprit Saint. Guiarnos a través de tu Espíritu Santo. Et Seigneur, et que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Y que tu nombre sea glorificado. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen, Seigneur. Amén. Amen. Aujourd'hui, on va parler sur Néhémie, chapitre 13. Hoy vamos a hablar sobre Nehemías, capítulo 13. Et le titre de la prédication, Tu ne rentres pas chez moi. Y el título de la predicación es En mi casa no entras. Amen. On va lire dans Néhémie, chapitre 13, versets de 1 à 3. Leamos Nehemías, capítulo 13, versículo 1 al 3. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Amen. Ces versets mettent en évidence
Estos versículos ponen en evidencia que le peuple d'Israël vivait dans l'ignorance totale. que el pueblo de Israel vivía en una ignorancia total. Le chapitre 13 El capítulo 13 parle de la tâche la plus difficile de Néhémie. habla de la tarea tan difícil que tuvo Nehemías, Après avoir siégé comme gouverneur pendant 12 ans, porque luego de haber estado como gobernador durante 12 años, il retourne quelque temps à Babylone él vuelve un tiempo a Babilonia et quand il revient à Jérusalem, y cuando retorna a Jerusalén, une grande partie de ce qu'il avait accompli était à refaire. una gran parte de lo que él había realizado tenía que volver a rehacerlo. Une question dans le verset 11 Una pregunta en el versículo 11 qui résume bien le problème. resume bien el problema. Pourquoi la maison de Dieu est-il abandonnée? ¿Por qué la casa de Dios fue abandonada? Le verset 11, El versículo 11, on va le lire. vamos a leerlo. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Amen. Avant le départ de Néhémie, Antes que Nehemías se vaya, le peuple s'était engagé à faire la volonté de Dieu el pueblo se había comprometido a hacer la voluntad de Dios et à le glorifier. y a glorificarlo. Ils ont promis avec serment de marcher dans la loi de Dieu. Ellos prometieron de caminar en la ley de Dios. Et cela, on peut le trouver dans Néhémie chapitre 10, versets 28 à 29. Prometieron con juramento, y esto lo encontramos en Nehemías capítulo 10, versículo 28 al 29. Ils n'ont pas tenu à tout ce qu'il avait promis. Ellos no mantuvieron lo que habían prometido, Ils ont abandonné la maison de l'Éternel. y ellos abandonaron la casa del Eternal. Ils ont abandonné la maison de l'Éternel. Ellos abandonaron la casa de Dios. L'abandon de la maison de l'Éternel El hecho de abandonar la casa de Dios, del Eternal, entraîna l'abandon du service du temple et des sacrifices. llevó consigo el abandonar el servicio del templo, los sacrificios Que la loi de Moïse a prescrit. que la ley de Moisés prescribía. Le problème qui a causé l'abandon de la maison de Dieu, El problema que causó que la casa de Dios fuera abandonada est celui qui a été mentionné au début du chapitre. es lo que está mencionado al principio del capítulo. Et la cause était d'abord que le peuple de Dieu ignore la loi de Dieu. En primer lugar es porque el pueblo de Dios ignoraba la ley de Dios. Ils ne savaient pas que c'était écrit que les Ammonites et les Moabites ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Ellos no sabían que estaba escrito que los amonitas y los moabitas no debían haber entrado jamás en la asamblea de Dios. Et en deuxième lieu, Y en segundo lugar, le fait de servir Dieu el hecho de servir a Dios n'était pas en priorité dans leur cœur. ya no era una prioridad en sus corazones. Et Dieu avait averti sur le mariage avec les autres peuples païens. Dios había advertido sobre el casamiento con otros pueblos paganos de peur qu'ils se corrompirent. para que evitar así que se corrompan. Mais ils ne nous ont pas écoutés. Pero ellos no escucharon. Il y a beaucoup de conséquences, Hay muchas consecuencias, car les Ammonites et les Moabites porque los amonitas y los moabitas étaient parmi eux. estaban en medio de ellos. Dieu se rappelait de leur méchanceté. Dios se acordaba de la maldad de ellos.
Ils étaient un peuple sans miséricorde envers le peuple d'Israël. Era un pueblo sin misericordia al pueblo de Israel. Et la haine était si grande qu'ils ont payé à Balaam afin qu'il maudisse le peuple d'Israël. El odio era tan grande que ellos habían pagado a Balaam para que maldijera al pueblo. Le conseil de Dieu continue à être le même pour nous. El consejo de Dios continúa a ser el mismo para nosotros. Comment le mettre en pratique? ¿Cómo poner en práctica esto? Qui sont les Ammonites et les Moabites aujourd'hui? ¿Quiénes son los amonitas y los moabitas hoy? On vit dans cette planète. Vivimos en este planeta. Il y a des personnes qui aiment Dieu. Hay personas que aman a Dios. Il y a des personnes qui ne l'aiment pas. Y hay personas que no lo aman. Il n'y a pas une classification intermédiaire. Y no hay una clasificación intermedia. Il n'existe pas. No existe. Si tu aimes Dieu, tu gardes absolument tous ses commandements. O sea, si amas a Dios y guardas absolutamente todos los mandamientos de Dios, Car au contraire, sino el caso contrario, tu es compté comme faisant partie de l'autre groupe. estás contado como siendo parte del otro grupo que no ama a Dios. Dieu nous demande de ne pas nous laisser influencer por les pensées des gens. Es por eso que Dios nos pide, no te dejes influenciar por el pensamiento de las personas. De ces gens qui sont remplis de rancune, De esas personas que están llenos de rencor, de haine, d'envie. de odio, de envidia. Car si on accepte et on chérit leur mode de pensée, Porque si aceptamos y nos complacemos de la manera que ellos tienen de pensar, tôt ou tard, tarde o temprano, leur propre pensée los propios pensamientos de ellos prendra place dans nos cœurs. tomará un lugar en nuestros corazones. Un Ammonite, un Moabite, Un moabita o un amonita trouvera de la bienvenue dans notre maison. va a encontrar la bienvenida en nuestra casa. On va lire dans Romains 12:2. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La parole dit que nous sommes le temple de Dieu. La palabra dice que somos el templo de Dios. Notre corps est l'habitation de Dieu en esprit. Nuestro cuerpo es la habitación de Dios en espíritu. Cela, c'est un privilège Eso es un privilegio et une grande y responsabilité. una gran responsabilidad. Mes frères, je vous invite à dire avec moi. Hermanos, yo los invito a decir conmigo, Quel privilège! ¡qué privilegio! Quel privilège! ¡Qué privilegio! Je suis le temple du Saint-Esprit. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Regarde à celui qui est à côté de toi. Mira al que está al lado Ou bien regarde à toi-même. o mirate a vos mismo. Tu es l'habitation de Dieu Eres la habitación de Dios en esprit. en espíritu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Sos el templo del Espíritu Santo. Dieu habite en toi en esprit. Dios habita en vos con su espíritu. Quel privilège, mon frère. ¡Qué privilegio, hermanos! Dieu habite en moi par son esprit. Dios habita en mí a través de su espíritu. Il a fait de moi son habitation. Hizo de mí su habitación. Quelle merveille. ¡Qué maravilla! Mais attention, Pero cuidado, Dieu ne peut pas être dans une habitation sale, Dios no puede estar en una habitación sucia, désordonnée, desordenada, parce qu'il doit être consacré que pour Dieu. porque tiene que estar consagrada
solamente para Dios, séparée du péché. separada del pecado. Les personnes qui se justifient Las, en disant las personas que se justifican diciendo, si tout le monde le fait, si todo el mundo lo hace, alors pourquoi pas moi? entonces ¿por qué yo no lo voy a hacer? Nous ne pouvons pas dire la même chose. Nosotros no podemos decir lo mismo, Parce qu'on ne fait pas ce que le monde fait. porque nosotros no hacemos lo que el mundo hace. Nous, on suit les conseils de la parole. Nosotros seguimos el consejo de la palabra. Si quelqu'un nous dit qu'on est dépassé, Si alguien nos dice, uy, están fuera del tiempo, démodé, están fuera de moda, ils ont raison. tienen razón, Car on ne vit pas comme ces gens-là porque no vivimos como las personas esas, de ce siècle. no vivimos como las personas de este siglo. Dans la version française Louis II, En la versión francesa Louis II, dit ne conformez pas au siècle présent. dice no se conformen al siglo presente. Amen. Amén. Attention, Cuidado, ne laisse pas entrer n'importe qui chez toi. no dejes entrar cualquiera a tu casa. Regarde si Tobija est là. Mira si Tobías está ahí. Ceux qui ont suivi avec nous la lecture Los que han seguido con nosotros la lectura bíblica et les commentaires de Néhémie y los comentarios de Nehemías savent qui est Tobija. saben quién es Tobías. Ce livre dit Este libro dice que, à l'absence de Néhémie, que cuando Nehemías se ausentó, ses ennemis se sont installés sur le parvis du temple. los enemigos se instalaron en los atrios del templo. Le chapitre 13, verset 5, El capítulo 13, versículo 5, dit que qu'Eliashib avait disposé à Tobija une chambre dice que Eliasib había instalado una pieza où se trouvaient auparavant les offrandes y ahí en este lugar se encontraba esta cámara, esta pieza, se encontraba las ofrendas, l'encens, el incienso, les ustensiles, los utensilios, les dîmes du blé, el diezmo del trigo, du vin et l'huile. el vino y el aceite. Tobija était celui qui ne devait même pas être près de la porte. Y Tobías era la persona que ni siquiera tenía que estar cerca de la puerta. Mais Eliashib lui a permis de rentrer. Pero Eliasib le permitió entrar. Il lui donna un logement dans les parvis de la maison de Dieu. Le dio una habitación en los atrios del templo. Tobija a installé ses affaires personnelles. Y Tobías se instaló ahí con sus cosas. Tobija avait une influence. Con sus cosas personales se instaló. Él, Tobías, tenía una influencia. Il était le beau-fils d'un tel Sicanias. Él era el yerno de Secanías. On peut le trouver dans Néhémie 6, 18. Eso lo podemos encontrar en Nehemías capítulo 6, versículo 18. Eliashib, le sacrificateur, Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa, dice el versículo 4, avait retiré les choses saintes de cette habitation. había retirado las cosas de ese lugar Et a mis Tobija à la place. y puso en ese lugar a Tobías. Il n'a pas eu le courage de lui dire non, No tuvo el coraje de decirle no, car c'était de la famille. porque era de la familia. Alors Tobija n'est pas venu avec les mains vides. Alors Tobías no vino con las manos vacías. J'essaie d'imaginer cette situation. Yo trato de imaginarme esta situación. Tobija à la porte de cette chambre, Tobías a la puerta de esta pieza avec tous ses bagages. con sus valijas. La version Reina Valera dit
La versión Reina Valera dice ses meubles. con sus muebles. Il savait que personne osera dire quoi que ce soit. Él sabía que nadie se iba a animar a decirle algo. Donc il a ramené toutes ses affaires. Entonces él llevó todas sus cosas. Quelle insolence. ¡Qué insolencia! Il n'avait pas la crainte de Dieu. No tenía temor de Dios. C'est une personne irrévérente Y era una persona irreverente qui défie les commandements de Dieu. que desafía los mandamientos de Dios. Son attitude de provocation aux choses saintes Tenía una actitud de provocación a las cosas santas. Eliashib même, c'était le sacrificateur. Mem, Eliasib, si era el sacerdote, Il n'a pas eu le courage de dire à Tobija de ne pas entrer. no tuvo ni la valentía de decirle no podés entrar, Tobías. Tout au contraire. Al contrario, Il a préparé la place pour lui, le preparó el lugar para él, car il ne voulait pas l'enfoncer. porque no lo quería ofender. Il ne voulait pas enfoncer la famille. No quería ofender a la familia. Tobija était celui qui faisait l'opposition à Néhémie. Pero Tobías era aquel que se oponía a Nehemías. Il murmurait avec ses amis, Él murmuraba con sus amigos, Sambalat, les Arabes, con Sanbalat, los árabes, les Ammonites, los amonitas, les Asdodiens, los de Asdod. sur le projet de Néhémie, Murmuraban sobre el proyecto de Nehemías, qui est de rebâtir les murailles. que era el construir la muralla. Mes frères, Hermanos, la même personne qui Et- voulait que la construction ne soit pas achevée, la misma persona que no quería que la construcción se terminara, la même personne qui complotait en envoyant des lettres pour faire peur, era esta misma persona que hacía complot y enviaba cartas para dar miedo, pour empêcher que le peuple puisse construire la muraille. hacer miedo para que impedir que el pueblo construyera. Les frères dans notre Casa Biblica Los hermanos de de nuestra casa bíblica disaient que les lettres actuelles pouvaient être des messages de WhatsApp et des emails. que estas cartas actuales hoy podían ser mensajes de WhatsApp o de mail. La même personne Esta misma persona qui ne voulait pas que le peuple puisse construire. que no quería que el pueblo construyera. Une personne ennemie de Dieu, Una persona enemiga de Dios, ennemie de la vie, enemigo de la vida, ennemie des choses saintes, enemigo de cosas santas, avait installé se había instalado confortablement dans une chambre, confortablemente en una pieza dans les parvis de la maison de Dieu. en los atrios de la casa de Dios. Le verset 5 dit que c'était une grande chambre. El versículo 5 dice que era una gran habitación. Il avait beaucoup de choses à ramener. ¿Y por qué tenía muchas cosas que traer? Ses livres de philosophie, Sin duda sus libros de filosofía, des idéologies. ideología. Il a ramené tout ce qui peut caractériser un homme dont la destruction et le découragement étaient son style de vie. Podía traer todo lo que puede caracterizar un hombre en donde la destrucción y el desánimo es su estilo de vida. Néhémie, avec les stratégies du Seigneur, Pero Nehemías, con las estrategias de Dios, en 52 jours, en 52 les días, murailles étaient rebâties las murallas fueron reconstruidas et les portes ont été posées. y las puertas fueron puestas. Puis Néhémie a rétabli le culte Luego Nehemías restableció el culto, en distribuant les responsabilités à chacun. distribuyendo a cada uno las responsabilidades que les tocaba Dans le service du culte à Dieu. en el servicio de culto a Dios. On peut le trouver dans le chapitre 12. Eso está en Nehemías capítulo 12.
Néhémie est resté 12 ans à Jérusalem. Nehemías estuvo 12 años en Jerusalén, Mais il a dû retourner auprès du roi. pero él tuvo que volverse cerca del rey. Vous vous rappelez qu'il avait des obligations. Se acuerdan, ¿no? Que él tenía obligaciones, Mais après un an, pero luego de un año il a eu la permission du roi de retourner à Jérusalem. pudo obtener el permiso para volver a Jerusalén. À son arrivée, Y a su llegada, quelle surprise! ¡qué sorpresa! Néhémie constate que le peuple a abandonné la maison de Dieu. Nehemías constata que el pueblo abandonó la casa de Dios, como lo estuvimos viendo. Le peuple a abandonné la maison de Dieu. El pueblo abandonó la casa de Dios. Les Lévites sont partis. Los levitas partieron, se Les, fueron. les portiers ont quitté leur poste. Los que se ocupaban de cuidar las puertas se fueron de sus puestos. Néhémie avait son travail de 12 ans réduit presque à néant. Nehemías vio su trabajo de 12 años reducido casi a la nada. Qu'est-ce qui leur arrive? ¿Qué les pasa? Pourquoi si vite ils se sont détournés de Dieu? ¿Por qué tan pronto se han alejado de Dios? Ils ont abandonné la maison de Dieu. Abandonaron la casa de Dios. Ça résonne le verset de Galates chapitre 1 verset 6. Resuena en mí el versículo de Gálatas capítulo 1. Le verset dit: El versículo dice: Je m'étonne de ce que vous avez passé si promptement me sorprende, estoy sorprendido de que tan pronto de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Tobija Tobías a entendu le départ de Néhémie esperó que Nehemías se vaya pour exécuter son plan para ejecutar su plan, qu'il a bien préparé d'avance. que lo había preparado con anticipación. J'imagine Yo imagino le dialogue qui aura lieu entre Tobija et Eliashib. el diálogo posible de Tobías y Eliasib Avant que Tobija s'installe dans cette chambre. antes que Tobías se instale en esa habitación. Certainement, Eliashib lui a fait visiter toute l'œuvre que le peuple a réalisée. Posiblemente él les hizo visitar toda la obra que había realizado el pueblo Sous la direction de Néhémie. sobre la dirección de Nehemías, Il lui a fait visiter tout le haciéndole pavé, visitar todo el atrio, tous les endroits. todos los lugares. Tobija a trouvé les lieux propres et ordonnés. Tobías encontró el lugar ordenado, limpio, Il voit une chambre spacieuse. y ve una pieza espaciosa Il demande à Eliakim y le pregunta a Eliasib, s'il peut l'occuper. le pregunta a él, ¿lo podría ocupar? Eliashib lui répond: Eliasib le responde, Non, cette chambre est consacrée aux choses saintes. no, esta pieza está consagrada para las cosas santas. Et Tobija prend la parole et lui dit: Tobías le dice, Ces choses sont plus de valeur que moi? ¿estas cosas tienen más valor que yo? Tu as oublié que nous sommes de la famille? ¿Pero te olvidas que yo soy de la familia? Et Eliashib finit par céder. Eliasib termina por ceder. Mes frères, Hermanos, les vieilles stratégies de l'ennemi sont las connues. viejas estrategias del enemigo son conocidas. Depuis le commencement, Desde el comienzo elles sont les mêmes. son las mismas. Mais sachez que depuis le commencement, Pero quiero que sepan que también desde el comienzo la sentence contre l'ennemi a été décrétée. la sentencia contra el enemigo también fue decretada. La sentence dit: La sentencia dice, Je mettrai inimitié entre toi et la femme, y pondré
enemistad entre ti y la mujer, entre ta postérité et sa postérité. entre, dice nuestra versión, entre tu simiente y la simiente suya. Celle-ci t'écrasera la tête Esta te herirá en la cabeza et tu lui blesseras le talon. y tú le herirás en el calcañar. Su versión, Luis II dice, le aplastarás la cabeza. Tobija, non seulement il a réussi à annuler le fonctionnement du temple, Tobías no solamente logró anular el funcionamiento del templo, mais l'a souillé. pero lo contaminó también. Lorsqu'il s'est installé dans cette chambre avec ses affaires, ses meubles impurs, Cuando se instaló en esa pieza con sus cosas, sus muebles impuros, il n'y avait plus de place pour les sacrifices et pour l'adoration dans le temple de Dieu. no había más lugar para los sacrificios ni la adoración en el templo de Dios. Elle est de même pour chacun de nous. Y esto es lo mismo para nosotros. Lorsque les choses impures prennent la place dans nos cœurs, Cuando las cosas impuras toman lugar en nuestro corazón, Tobija reprend sa place dans nos vies. Tobías toma lugar también en nuestras vidas. On commence à s'éloigner du corps du Christ, Comenzamos a alejarnos del cuerpo de Cristo, de l'adoration. de la adoración, On ne peut pas servir Dieu comme avant, y no podemos servir a Dios como antes, avec un esprit de sacrifice et d'amour. con un espíritu de sacrificio, de amor. Les choses spirituelles ne seront plus de nos mœurs. Las cosas espirituales ya no serán parte de nuestros hábitos. Et à chaque fois Y cada vez que tu commenceras à préparer les choses pour rendre un service, que comiences a preparar cosas para dar un servicio, para prestar un servicio, un culte à Dieu, un culto a Dios, Tobija sera là. Tobías estará ahí. Tobija fera son possible pour t'empêcher. Tobías hará todo lo posible para impedírtelo. Et si tu n'as pas le courage de lui mettre des limites, Y si no tenés el coraje para ponerle límites, ta relation avec le Seigneur commencera à se refroidir. tu relación con el Señor comenzará a enfriarse. Lorsque Néhémie arrive au temple, Cuando Nehemías llegó al templo, elle constate que le temple est devenu désert, se dio cuenta que el templo estaba desierto, silencieux, silencioso, abandonné. abandonado. Personne n'adorait. Nadie adoraba. Les musiciens qui louaient l'Éternel ne sont plus là. Los músicos que adoraban al Eternal no estaban más, La grande chambre était occupée. pero la gran pieza estaba ocupada. Vous vous rappelez aussi de cette même situation, mais beaucoup plus des années après. ¿Ustedes se acuerdan de una situación similar? Muchos años luego, Lorsque Jésus va à Jérusalem, cuando Jesús va a Jerusalén, lui aussi, dès son arrivée au temple, él también cuando apenas llega al templo, il a vu le désordre. vio el desorden. De loin, en le voyant, une grande foule, A lo lejos se veía una multitud il semblait que toutes ces personnes sont venues pour adorer Dieu. y parecía que todas esas personas venían a adorar a Dios. Mais au contraire, Pero al contrario, ils ont fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. hicieron de la casa de Dios una cueva de ladrones, Au lieu d'une maison de prière. en lugar de ser una casa de oración. Néhémie a fait la même chose que Jésus. Y Nehemías hizo lo mismo que hizo Jesús. Même s'il a vécu des années avant, Mismo si él vivió años antes, mais il était animé par l'Esprit de Dieu. pero él estaba animado por el Espíritu de Dios, Zélé pour la parole de Dieu. con el celo de la palabra de Dios. Amen, hermanos. Néhémie avait compris Nehemías había comprendido pourquoi dans le temple il n'y avait pas de service de culte. por qué en el templo no había más servicio de culto.
Un ennemi se longe dans les parvis du temple de Dieu. Un enemigo vivía en los atrios del templo de Dios. On va lire dans le chapitre 13, le verset 10. Leamos en el capítulo 13 de Nehemías el versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Amen. Maintenant, il n'y a plus de Lévites. Ahora no había más levitas. Chacun s'est enfui dans son territoire. Cada uno se había alejado, había huido. Il n'y a pas de chantres. No había cantores. Il n'y a plus de portiers No había más porteros qui peuvent ouvrir les portes le matin et les fermer le soir. que podían abrir las puertas a la mañana y luego a la noche. Aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu, mes frères. Hoy somos nosotros el templo de Dios, Ouvert pour l'adoration. pero que está abierto para la adoración. Il n'y a pas de sacrificateur. No hay sacerdotes que sacrifican, Chacun de nous est prêtre et roi. porque nosotros hoy, cada uno, somos sacerdotes y reyes. Néhémie a constaté que l'ennemi était dans la grande chambre. Nehemías constató que el enemigo estaba en la grande habitación. Qu'est-ce qu'il fait? ¿Qué es lo que hace? On va voir versets 8 et 9 du chapitre 13. Veamos el versículo 8 y 9 del mismo capítulo 13. Dice Nehemías: y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Le verset il dit, Néhémie a éprouvé un vif déplaisir. Nehemías le dolió en gran manera Il le jeta dehors. y lo puso afuera. Tous les meubles de Tobéja, Puso afuera todos los muebles de Tobías, toutes ses affaires. todas sus cosas, Et il ordonne qu'on purifie les chambres y ordenó que purifiquen toda la pieza et remettre les ustensiles de la maison de Dieu, y que pongan todos los utensilios en la casa de Dios, les offrandes et l'encens. las ofrendas y el incienso. Mon frère, veille sur les portes de ta vie. Hermanos, velá por las puertas de tu vida. N'abonde pas la garde. No descuides. Sois vigilant. Velá. Tobéja est dehors. Tobías está afuera. Tobéja est dehors. Tobías está afuera. Il cherche une brèche pour entrer. Y busca una brecha para entrar. Et si quelqu'un de vous sait qu'il a laissé trop de place pour Tobéja, Y si alguno de ustedes sabe que ha dejado demasiado lugar a Tobías, parce que tu as fait alliance avec les autres, porque has hecho alianzas con alguno, comme l'a fait Eliashib et les autres, como lo hizo Eliasib y los otros, ou parce que tu avais peur du regard des autres, o quizás lo dejaste porque tenías miedo de la mirada de los otros, ou bien tu as peur de dire la vérité, o quizás tenías miedo de decir la verdad, ou parce que tu as voulu pas qu'ils disent quoi que ce soit sur toi. y porque quizás no querías que digan nada sobre vos. Prends la décision. Toma la decisión. Soit tu laisses Tobéja avec ses affaires et ses meubles impurs, Sea dejas a Tobías con sus cosas y sus muebles impuros, ou soit tu laisses Jésus prendre la place dans ta vie. o dejas que Jesús tome el lugar que le corresponde en tu vida. Mes frères,
chacun s'examine lui-même. Hermanos, cada uno examínese. Regardez s'il y a encore dans votre vie Tobija. Fíjate si hay un Tobías. Est-ce qu'il y a encore ces affaires dans ta vie? O quizás están sus cosas en tu vida. Je te demande de le faire sortir dehors. Yo te pido, sacalos afuera. Jette-les dehors. Sacalos afuera. Purifiez le temple de Dieu. Purifica el templo de Dios. Purifiez le temple de Dieu. Purifica el templo de Dios. Rétablis la relation avec Dieu. Restablece la relación con Dios. Tobija, ces affaires doivent être dehors. Tobías y sus cosas tienen que estar afuera. Mes frères, Jésus-Christ nous a laissé le matériel Hermanos, Jesucristo nos dejó los materiales pour édifier ce temple, para edificar el templo, pour le purifier. para purificarlo. Sa parole nous l'a donné. Su palabra nos ha dado. Son esprit habite en nous. Su espíritu habita en nosotros. Purifiez-vous, mes frères. Purifiquémonos, hermanos. Purifiez le temple de Dieu. Purifica el templo de Dios. Jetez très loin toute mauvaise pensée. Tira lejos todo mal pensamiento. Toute passion qui prend de la place dans votre cœur. Toda pasión que toma un lugar en el corazón. Rétablez la relation véritable avec Dieu. Restablece una relación verdadera con Dios. Tobija, dehors avec tes affaires. Tobías, fuera con todas tus cosas. Tobija, dehors avec tes affaires. Tobías, fuera con todas tus cosas inclusive. Le temple de Dieu doit être saint. El templo de Dios tiene que ser santo. Tu n'as pas de place dans notre vie. Tobías, no tenés lugar en nuestras vidas. Tes affaires ne prennent pas de place dans notre vie. Tus cosas no tienen lugar en nuestras vidas. Elles seront jetées dehors. Las tiraremos afuera, Dehors. afuera, Dehors. afuera. Amen. Tobija, Tobías, la parole t'a dévoilé. la palabra te desenmascaró. Amen. On va prier. Vamos a orar, hermanos. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Vamos a agradecer a Dios por su palabra. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te decimos gracias. Merci parce que tu as fait dans notre corps le temple du Saint-Esprit. Gracias porque hiciste de nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo. Merci pour ce privilège que tu nous as donné. Gracias por el privilegio que nos has dado. Et merci pour cette responsabilité que tu nous as accordée. Gracias por esta responsabilidad que nos has permitido tener. Merci Père pour la nouvelle naissance que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ. Gracias por el nuevo nacimiento en tu Hijo Jesucristo. Merci parce que nous sommes une nouvelle créature. Gracias porque somos hoy una nueva criatura. Et maintenant toutes les choses sont devenues nouvelles. Y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Toutes les affaires de Tobija sont dehors. Todas las cosas de Tobías estarán afuera. Aujourd'hui, Hoy la parole nous a éclairés. la palabra nos aclara. Nous disons que Tobija tu ne rentres pas dans notre maison. Nosotros hoy decimos, Tobías, no entras en nuestra casa. Dans ma famille, No entras en mi familia. dans ma vie. No entras en mi vida. Dehors, Tobija, avec tes affaires. Afuera, Tobías, con tus cosas. Seigneur, nous te demandons de nous aider, Señor, te pedimos de ayudarnos, de nous éclairer encore davantage. seguir iluminándonos aún más. Montre-nous, Seigneur, s'il y a encore des choses de Tobija dans notre vie. Señor, muéstranos si hay todavía algo que queda de Tobías, Afin de le faire sortir dehors. para que lo podamos sacar afuera. Seigneur, merci. Señor, gracias. Merci parce que tu es notre Dieu. Gracias porque
eres nuestro Et Dios. merci pour ta parole. Gracias por tu palabra. Ta parole qui nous éclaire. Tu palabra que nos alumbra. Ta parole qui nous édifie. Tu palabra que nos edifica. Qui nous fortifie. Que nos fortalece. Père, merci. Padre, gracias. Merci. Gracias. Dans le nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La tristeza